descubrí que los colores en Whiplash esconden un mensaje oculto. Parce, estaba en mi casa, literalmente no tenía nada que hacer, así que decidí volver a ver la película, pero esta vez con una idea quizás un poquito diferente, analizar absolutamente todo. A ver, tomé un cuaderno, un esfero y empecé a notar esos pequeños detalles que normalmente se pasan por alto. Los colores, la iluminación, la ropa, incluso el fondo de algunas escenas, y después de analizarla durante horas, llegué a una conclusión. Esta película nos manipula y nos hace spoilers constantemente utilizando solamente los colores. Pero para que ustedes no piensen que estoy loco, decidí comprobarlo. Así que conecté mi tableta gráfica al computador y empecé a dibujar encima de la película todos esos detalles que había notado. En conclusión, muchachos, esta película tiene básicamente tres colores principales: amarillo, verde y, digámoslo de alguna forma quizás no tan convencional, colores naturales. Y si nos fijamos bien, el amarillo aparece cuando el personaje le está yendo bien. El verde, en cambio, surge cuando hay peligro, presión o cuando todo está, digámoslo simple, por irse a la mierda. Y cuando la paleta se vuelve más natural, es como una especie de calma tensa que es una monotonía, por decirlo así, incómoda, como cuando él abandona su sueño y decide trabajar en la cafetería. Pero aquí pasa algo curioso, weón, porque el amarillo aparece justamente en momentos en donde lo gritan, entonces alguien va a pensar que estoy completamente mal o loco porque no puede significar cosas buenas para el personaje o positivas. Pero es que todo depende del contexto de la película, porque para él, para el personaje protagonista, esto también es motivación. Es decir, para Andrew, que le estén gritando es la gasolina para seguir adelante, para no dejarse de nadie. Y por eso el amarillo aparece ahí como refuerzo positivo de lo que él piensa. En cambio, el verde creo que es el color más evidente de todos los que aparecen en la película porque significa algo muy claro. Porque cada vez que la situación se vuelve complicada para el personaje, ese color termina inundando la escena. Pero si Whiplash utiliza los colores de esta manera, entonces muy seguramente hay otras películas haciendo exactamente lo mismo, películas que esconden un significado a través del color. Así que después de pensarlo un rato, hice una lista para analizar dichas películas. Pero si en Whiplash los colores predominantes eran el amarillo y el verde, en Joker los colores principales son el azul, el naranja y el rojo. Y esto no es coincidencia, porque si nos vamos a la teoría del color de Goethe, se explican los significados que pueden tener estos colores. Normalmente, viejo, el azul se asocia con tristeza, aislamiento o depresión, ya que es un color frío y emocionalmente distante. En cambio, el color rojo pues se relaciona con la violencia, peligro o agresividad o incluso deseo, pero en el contexto de esta película vamos a dejarlo en violencia, peligro o agresividad debido a esa conexión inconsciente y biológica con la sangre, que es de color rojo, y también las señales de alerta que tienen el mismo color. Mientras que el amarillo anaranjado, especialmente en tonos que son intensos, pueden transmitir ansiedad, inestabilidad o impulsos descontrolados. Curioso que estos son los colores que aparecen en la película y más curioso que aparecen en ese orden. Es decir, empieza la película con un predominante color azul, que es cuando el Joker está deprimido antes de precisamente convertirse en el Joker. Luego cae en la locura y el naranja toma fuerza. Y bueno, qué decir del rojo, que al final aparece directamente cuando mata a las personas y se inunda todo de sangre. Pero lo más impresionante de todo es que el traje del Joker se conforma por estos mismos colores, dando a entender de que todas las emociones que carga consigo mismo las lleva representadas en su ropa. Pero ahora quiero que miren esto. Esta es la colorización normal de un video que acabé de grabar y que estaba editando. Pero si hago estos cambios, ahora pareciera que estuviéramos dentro de otra película. Según yo, esto parece Matrix. Y es que sí, en Matrix el color verde se utiliza también para representar peligro, al igual de lo que pasaba en Whiplash. Solo que aquí tiene otra intención narrativa, o al menos algo adicional que en Whiplash. Y es que es diferenciar el mundo falso del mundo real. Parce, diferenciar cuando la persona está dentro de Matrix y cuando no. Porque si ustedes se dan cuenta, viejito, cada vez que Neo está dentro de Matrix, la imagen tiene ese tono verde, un color que se siente como artificial, que se siente como enfermizo, como tóxico. De hecho, algo similar que utilizaba Martin Scorsese en la película de Taxi Driver para precisamente eso, representar la toxicidad del ambiente y la decadencia del mundo. Pero bueno, suficiente. Volviendo a Matrix, cuando Neo sale al mundo real, la colorimetría cambia por completo. Ahora todo es azul, tal que así. Pues muchachos, esto no es casualidad. El verde se entiende fácil porque recuerda muchísimo a las antiguas pantallas de fósforo verde y a esos computadores viejos que tenían ese tono artificial. Pero el azul en la película tiene un gran significado porque, viejito, veamos cómo es la realidad fuera del mundo de Matrix y fuera de ese verde que es básicamente tóxico. Así es, la realidad del mundo de Sion es simplemente triste, decadente, incluso hasta deprimente. Y justamente el azul, según la teoría del color, suele asociarse con emociones como la soledad, depresión o el aislamiento. Sí, exactamente lo mismo que pasaba en Joker.
Así que tomamos el azul de Joker para la tristeza y el verde de Whiplash para representar el peligro. Y entonces aquí pasa algo interesante. 3 películas completamente diferentes terminan utilizando los colores para transmitir las mismas emociones, y ahí es cuando empezamos a notar ciertos patrones. Pero, parce, el color no solamente se da por los elementos que aparecen en pantalla, porque la ropa, sí, aunque parezca difícil de creer, también tiene un significado. Miren, veamos la película de Megamente, una película animada, pero quiero que nos centremos en el personaje de Roxanne. Inicialmente ella viste de colores rojos, pero después, cuando empieza a tener cercanía con Megamente, puede utilizar tonos violetas o morados, y finalmente termina vistiendo de azul para el final de la película. Y viejo, eso no es casualidad. A ver, chinitos, quiero que miremos esto. Pasamos del rojo, que es prácticamente el opuesto del azul, al morado, que es el punto intermedio entre ambos colores, para finalmente llegar al azul completo. Es decir, al comienzo ella eran los colores opuestos a Megamente, que directamente tiene la piel de color azul. Después, cuando empieza a congeniar con él, cambia a un morado, es decir, el color intermedio, para finalmente terminar vistiendo exactamente que el mismo color de Megamente. Es decir, se muestra la evolución del personaje a través del color. Pero no quiero que nos quedemos ahí, porque muchos dirán, bueno, es una película animada y aunque sea animada tienden a restarle valor. Pero miremos la mejor serie de la historia. En Breaking Bad, por ejemplo, vemos como Walter White pasa a utilizar vestuarios muchísimo más coloridos al inicio de la serie a vestir así, es decir, completamente de negro casi que al final. Y eso refleja perfectamente la caída moral del personaje. O por qué no mirar la propia película de Whiplash, que era la que estábamos analizando al inicio. Terrence Fletcher, el antagonista, siempre viste de negro, mientras que Andrew al comienzo de la película empieza utilizando colores claros, incluso directamente el color blanco, la contraposición al negro. Pero conforme avanza la película, uy sí, parce, empieza cada vez más a parecerse más a Fletcher en su actitud, en su comportamiento y obsesión por ser el mejor, y por ende empieza también a vestir de negro. Cosas que no son coincidencias, sino que son narrativa. Es decir, muchas veces la evolución del personaje no solamente se dicta con los diálogos o con las acciones, sino que también a través de la ropa y el color, aunque quizás en una forma más inconsciente para el espectador. Pero, viejito, la verdad es que no sé qué más decir. Solo me queda muy en claro que después de analizar todas estas películas, es que el uso del color en cine es muchísimo más importante de lo que parece. Porque aunque a simple vista uno piense que son coincidencias o decisiones tomadas al azar, la realidad es que en un rodaje profesional todo está absolutamente controlado y cuidadosamente planeado. De hecho, hay un ejemplo que me parece brutal, que es en El Sexto Sentido. En esa película el color rojo tiene una importancia gigantesca. Literalmente nos está adelantando las cosas que van a aparecer en la historia, dejándonos pistas y spoilers frente a nuestros ojos que casi nadie se dio cuenta. Pero, sinceramente, creo que es mejor mirar este video en donde analizo precisamente esa película y les cuento esos detalles.